estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Los cielos están siendo abiertos. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Con nosotros en esta noche, Marcos Monero. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está
arriba hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba hoy. ¡Gózate! Me gozo en ti, Señor, el Dios de mi salvación. Del gozo de su salvación. Me gozo en ti, Señor, me alegro en ti, mi Dios. Aleluya. Combinado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya. ¿Cuántos van a ir a la boda del Cordero? Aleluya, a su nombre. Fuerte las palmas. Gozaré en el Dios de mi salvación. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Me gozo en ti, me alegro en ti, Señor. Me deleito en ti, Señor. A mi rey pronto veré. A su nombre. Gloria a ti, Señor. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz. Allí estaba escondido su
Santo, y de repente del cielo bajó el Espíritu Santo, bajó, 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 levanta la mano, ay, levanta la mano, dígalo, ay, levanta la mano, ay, levanta la mano, sí, alaba, 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 dígalo. Sí, alaba, 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 y levanta las manos y alaba, levanta las manos, ay, levanta tus manos, ay, levanta las manos, alaba, 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 y hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, dígalo, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Declara tu victoria, 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 declara tu victoria en el nombre de Jesús. Declara tu victoria, declara tu victoria, declara tu victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, allá en tu casa dan un grito de júbilo al que vive por los siglos. Vamos, dale gloria, dale honra. Ahí en familia glorifica al Rey. Exáltalo, exáltalo. Oh, Él es poderoso, aleluya. Oh, que no cese esa alabanza en tu corazón. No importa, no importa, aleluya, la circunstancia. Dice su palabra, aleluya. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo. Es una alabanza que no puede cesar, aleluya. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.
no quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Dios me mandó aquí, sopló espíritu en esta casa de barro. Pero cuando yo pase a la eternidad, esta casa se va para el polvo de donde vino. Carne para gusano, pero mi espíritu volará a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese va a ser el día de mi graduación. El día de mi muerte es el día de mi graduación de la escuela de la vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este día, domingo, día especial, para adorar a Dios y escuchar su palabra. Les habla el pastor Ricardo Muñoz del Templo Cristo La Roca de la Asamblea de Dios de Panamá, ubicado en el distrito de San Miguelito, en la barriada Roberto Mano de Piedra, Durán,
a un costado de la Escuela Martin Luther King en la ciudad de Panamá. Dios ha sido muy bueno con nosotros y siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Cuando yo tenía como 11 años, nosotros vivíamos en Chitré y mi abuela se enfermó de cáncer. La familia por parte de mi madre eran todas de Guararé. Tengo 4 tías en Guararé. Adelina, Minga, Dori y Ñaña. Le envío un saludo a ellas también. Mi abuela sufrió de cáncer en la matriz y él se trasladó para donde nosotros acá en Chitré. Y yo recuerdo que yo tenía como 10 o 11 años, hace bastante tiempo de eso ya, posiblemente más de 50 años. Y yo recuerdo que mi abuela en las noches pasaba llorando y sufriendo. Y mi mamá le ponía una vasenilla para que ella botara sangre. Y ella, en las noches yo sufría y yo escuchaba los llantos de mi abuela, que estaba sufriendo de cáncer en la matriz. En aquel tiempo no había tantos tratamientos como hoy, porque en aquel tiempo posiblemente no existía todavía la quimioterapia, la radioterapia, la laserterapia y todos esos medicamentos que ayudan a los enfermos. No existía tanto avance de medicina. Así que mi abuela pasó los últimos 3 meses en nuestra casa en Chitré y ella partió, se murió pues, de cáncer. Mi mamá, jovencita, a los 43 años, ya nosotros habíamos terminado la secundaria y nos habíamos venido para acá, para Panamá, a estudiar en la Universidad de Panamá. Pero a mi mamá también le vino el cáncer, le dio una enfermedad que se llama leucemia, cáncer en la sangre. Y yo recuerdo que nosotros teníamos que tratar de buscar amigos y familiares que nos donaran sangre, porque la enfermedad de la leucemia es terrible. Los glóbulos blancos se vuelven locos y se comen a los glóbulos rojos. Y la persona se va llenando de pus en el cuerpo, en las venas. No tiene sangre, no tiene glóbulos rojos. Así que mi mamá entraba y salía. Ya para ese tiempo ya yo estaba casado con mi esposa, con Mara. Y recuerdo que mi esposa y yo nos quedamos con ella ahí en la casa, acá en Panamá, y la cuidábamos. Entraba, salía del hospital, volvían, le ponían sangre, conseguíamos 5 pintas de sangre, le ponían sangre. Pero bueno, pasó el tiempo y mi mamá demoró como un año más o menos, le llamaban Lila, un año más o menos con el cáncer y al año murió. Pero Dios ha sido bueno conmigo. Se supone que yo debería tener cáncer porque mi abuela y mi madre lo tuvieron. Pero cuando yo conocí a Jesucristo y acepté al Señor, yo me convertí al Evangelio, comencé a asistir a una iglesia, comencé a orar, a leer la Biblia. Y Dios me dio una promesa que yo quiero que usted se apropie de esa promesa para su vida también. Porque si a mí no me ha dado el cáncer hasta ahora es porque yo me he apropiado de una promesa de la palabra del Señor. Éxodo capítulo 15, verso 26. Usted puede leer todo el versículo y usted se dará cuenta que dice al final del versículo: ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios se las enviaré a ustedes. Cuando yo leí ese versículo de la palabra del Señor, yo me apropié de esa palabra y yo dije, bueno, si Dios dice que ninguna enfermedad que le envío a los egipcios me la va a enviar a mí, yo creo esa palabra para mí.
y actualmente tengo 67 años y todavía, gracias a Dios, no me ha dado cáncer. Tengo una vacuna contra el cáncer, Éxodo 15, 26. Usted puede leerlo y aplicarlo para su vida y se dará cuenta que Dios le puede, a través de las promesas, Dios le puede bendecir. Quiero hablarles en esta precisa mañana de un milagro de provisión. Vamos a leer Juan capítulo 6, donde se habla de la multiplicación de los panes y los peces, y después yo le voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón acerca de esto. Evangelio de Juan capítulo 6. Si tiene Biblia o ahí mismo en su celular, usted busque Evangelio de Juan capítulo 6. Tiene un título que dice Alimentación de los 5,000. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Versículo 10 de Juan 6 dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces cuanto querían. Y cuando se tuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que le iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Antes de meditar en esta palabra, quiero hacer una oración para que Dios le bendiga a esta palabra, a través de esta palabra, y que usted entienda qué es lo que yo quiero decir aquí, con un milagro de provisión. Porque Dios hace muchos milagros de provisión. Por ejemplo, en el caso de... Vamos a orar antes de dar la meditación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por esta mañana, gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de la gente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuando hablo de un milagro de provisión, hablo de un milagro extraordinario que puede hacer Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los hijos de Israel, o el pueblo de Israel, estuvieron durante 40 años dando vueltas en los desiertos. Durante esos 40 años, Dios les enviaba maná del cielo.
que era un pan especial, era un alimento especial del cielo. Y ellos recogían ese maná, hacían tortas, así que desayunaban maná por la mañana, maná al mediodía y maná en la tarde. Eso ocurría todos los días, menos el sábado, que era el día de reposo para los israelitas. Así que el día anterior al día de reposo, el día anterior, o sea, el viernes, antes del día de reposo, Dios les enviaba doble porción para que ellos recogieran, y el sábado, como es el día de reposo para el pueblo de Israel. Para nosotros los cristianos el día de reposo es el domingo, porque Jesucristo resucitó en un primer día de la semana, un domingo. Entonces ellos recogían maná y comían maná, tenían el alimento en el desierto. Cuando tenían sed, dice que había una roca que los seguía, y el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que esa roca era Cristo. Entonces esta roca los seguía donde ellos iban. Y cuando llegaban a un lugar y no había ningún manantial ni nada, Moisés iba a hablar con la roca y le pedía a la roca que le diera agua. Y Dios hacía el milagro y le daba provisión de agua para todos, más de 1 millón. Algunos calculan 1 millón, otros 2 millones, otros dicen que 3 millones de israelitas en el desierto. Había agua para todos, para el ganado, para ellos todos. Porque Dios es un Dios de milagro y Dios puede proveer de una manera sobrenatural, y para Él nada es imposible. Así que en el desierto 40 años estuvieron asegurada la comida y el agua. Sus vestidos nunca se les dañaron durante esos 40 años. Los zapatos tampoco nunca se les dañaron durante 40 años. Esto yo lo veo como una provisión de Dios. Acá en el caso del profeta Elías, dice que el profeta Elías profetizó una sequía de 3 años. 3 años y medio hubo sequía, y Dios lo envió a un arroyo, al arroyo de Kerit, y dice que había un cuervo. Oiga esto, los cuervos comen carne, pero esos cuervos iban a llevarle pan y carne a Elías, y dice que él tomaba agua del arroyo y comía pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. El profeta Elías estaba feliz de la vida comiendo hamburguesas de parte del Señor. No eran de McDonald's, eran hamburguesas de parte del Señor, de pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Es un milagro, para Dios no hay nada imposible. Eso ocurrió de manera especial con el profeta Elías. Con el profeta Eliseo también vino una mujer que dice que tenía solamente en su casa una vasija de aceite. Y esta mujer, segundo de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7, narra este caso. Esta mujer dice que vino donde el profeta Eliseo le dice: mira, mi marido era predicador, era profeta, pero él se murió y me dejó endeudada. Y los acreedores quieren quitarme mis hijos para poder pagar la deuda. Eliseo le pregunta: bueno, ¿qué tienes en tu casa? Solamente tengo una vasija de aceite. Y Eliseo le dice: bueno, pide vasija prestada a todos tus familiares, todos los vecinos, todo el mundo, pídele una vasija prestada y ve llenando y ve llenando. Dios hizo un milagro de provisión de una manera sobrenatural, a tal punto que esta mujer pagó todas sus deudas y le quedó para vivir. Le quedó para vivir por mucho tiempo con su familia, porque para Dios no hay nada imposible. Acá en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús haciendo milagros también. Dice que cuando fue invitado a unas bodas en Caná de Galilea, dice la Escritura que le faltó el vino, y habían 6 tinajas de piedras ahí, y Jesús le dijo a los empleados que estaban ahí trabajando que fueran y llenaran esas tinajas de agua. Cuando las llenaron y vinieron, el agua estaba convertida en vino.
Ese fue el primer milagro que Jesús hizo en toda la historia de su ministerio de más de 3 años. Un milagro tan extraordinario en una boda que acabó el vino. Recuerde que los países europeos y también los del Medio Oriente, ellos acompañan sus comidas con vino. Y esto ocurre, para ellos el vino es normal. Así que la gente tomó vino, pues, tomaron vino, pero siempre los borrachos se aprovechan de este milagro y dicen, no, hombre, pastor, la sangre de Cristo, usted sabe, hay que tomar la sangre de Cristo. No. Jesucristo hizo un milagro para proveer el vino, pero no para que se emborracharan. Y era un vino tan especial que el mismo maestresala, que era el que estaba organizando la fiesta, dijo, mira, tú has preparado el mejor vino. El mejor vino viene ahora, después al final, cuando es al revés. Todo el mundo manda el mejor vino primero y después, pero era un milagro. Así que no piense que la gente se emborracharon, porque el vino lo usaban para acompañar las comidas. En la comida, en Europa se hace y también en Medio Oriente se hace, acompañan eso. Para Dios no hay nada imposible. Hay otros milagros registrados también en otro momento determinado, que nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro extraordinario y alimentó a 4.000 personas. 4.000 personas fueron alimentadas por nuestro Señor Jesucristo. Dice, había 4.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Así que usted póngale a cada varón, póngale una mujer, serían 8.000. Póngale unos 3 o 4 hijos a cada uno. ¿Cuántas personas habían ahí? Habían bastantes. Lo mismo ocurrió acá con la alimentación de los 5.000. Eso fue algo extraordinario. 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Si contamos las mujeres, son 10.000. Póngale unos 4 o 5 niños estos. Ahí había mucho más de 20.000 personas. Es un milagro extraordinario y para Dios no hay nada imposible. La Escritura narra que un día Cristo fue al templo con Pedro y los líderes del templo fueron como a reclamarle a Pedro. Óyeme, ven acá, ustedes dos entran aquí y el maestro tuyo no paga el impuesto. ¿Qué le pasa a él? ¿Cómo que no va a pagar el impuesto? Y dice que el Señor le dice a Pedro, Pedro, mira, toma el anzuelo y vete al mar. Y el primer pez que tú saques, oiga esto, el primer pez que tú saques, ábrelo, en el vientre encontrarás una moneda, un estatero. Estatero era una moneda de aquella época. Ve y págaselo por ti y por mí. Jesucristo le hizo un milagro a Pedro para que pagara el impuesto del templo. Parece que se cobraba un impuesto para poder entrar en el templo en aquella época. Y Dios le hizo un milagro tan extraordinario que de la nada apareció ese milagro. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No piense que Jesucristo es una historia pasada. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Asimismo, como Él hacía milagros en épocas antiguas cuando estuvo caminando por las calles de Israel, de Jerusalén y de todas esas ciudades alrededor, Él todavía lo sigue haciendo. Todavía Dios sigue sanando el cáncer, todavía Dios sigue sanando el coronavirus, lo puede sanar porque para Él no hay nada imposible. Él es el Dios de que todo lo puede. Es más, Dios puede proveerte en abundancia. Así que vamos a ver 5 elementos básicos ahí. Elementos básicos para ver un milagro de provisión. Esto es un milagro de provisión. Pero vamos a ver algo interesante. La primera lección que encontramos aquí es la siguiente. Los milagros inician con cosas pequeñas. La mayoría de los milagros que encontramos en la Biblia, todos iniciaron con cosas pequeñas.
Así que si usted tiene cosas pequeñas, no se preocupe, porque los milagros empiezan con cosas pequeñas. En nuestra iglesia nosotros tenemos dos hermanos que ellos oran por el tanque de gas cuando está vacío y el tanque de gas se llena. Se llena y lo han hecho varias veces, no es una vez. Y oran por un tanque de gas y él se llena. Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede y Él te puede proveer. Así que la primera lección es la siguiente: los milagros inician con cosas pequeñas. El versículo 8 y 9 dice lo siguiente de Juan. Estamos en Juan capítulo 6, la multiplicación de los panes y los peces. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para nosotros? Parece que los discípulos como que no estaban convencidos ahí de que iba a ocurrir un milagro y ellos no sabían cómo iba a aparecer el pan para esa multitud y el pescado. Pero con 5 panes, un niño, Dios utilizó a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué era eso para una multitud de 5,000 hombres? Esto era demasiado. La mayoría de los milagros ocurren con cosas pequeñas. Moisés hacía milagros extraordinarios en la época de él con una vara. Él golpeaba la vara, golpeaba el mar y el mar se dividía. Hacía milagros extraordinarios solamente con una vara. Por ejemplo, Sansón dice que con una quijada de asno, mató a 1,000 hombres, con una quijada de asno. Para Dios no hay nada imposible. Una viuda también que el profeta Elías fue a visitarla, dice que solamente tenía una vasija de aceite y una vasija de harina. La viuda de Sarepta de Sidón. ¿Y qué le dijo el profeta Elías? Anda y prepárame una torta a mí primero, porque la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija tampoco va a menguar en todos estos días. ¿Cuánto tiempo tuvo el profeta Elías ahí donde esa viuda de Sarepta de Sidón? Posiblemente más de 1 año, porque la sequía fue de 3 años y medio. Estuvo posiblemente 1 año en el arroyo de Kerit y otro año y medio acá donde esta viuda ahí. Así que Elías estaba feliz de la vida, comiendo torta, tranquilo, porque Dios hace milagros. Para Dios no hay nada imposible. Y muchos milagros inician con cosas pequeñas, cosas que tú las ves insignificantes, de repente se convierten en cosas poderosas. Solamente con un niño y con 5 panes y 2 peces ocurrió el milagro. Esta es la primera lección. Los milagros inician con cosas pequeñas. Versículos 8 y 9 del Evangelio de Juan, capítulo 6, la alimentación de los 5,000. Segunda lección. Los milagros de provisión ocurren cuando hay una organización, cuando tú te organizas o cuando tú organizas las cosas. Y vamos a verlo en el versículo 10. Dice, el versículo 10 dijo Cristo a los discípulos: entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000. Ellos los recostaron. Dice que Jesús le dio la orden a los apóstoles: recuesten a la gente, los que se sienten ahí en la hierba, de 50 en 50, de 100 en 100, de 50 en 50, de 100 en 100. Hubo una organización. Y muchos de nosotros a veces perdemos bendiciones por nuestra falta de organización. No somos organizados. Gente que se levanta y ni siquiera arreglan la cama antes de salir. Esto es falta de organización. Tiene que organizarse para poder que Dios le haga un milagro. Que usted vea un milagro, organícese.
la organización importante en todas las áreas. Dice que Jesús los organizó a todos. Él dijo a los apóstoles, reúnanlos a todos, sepárenlos en grupos de 100, grupos de 50, que se sienten en la hierba verde y esperen ahí su comida que va. La comida viene. Así que es necesario la organización, organizarnos. Cuando nos organizamos para hacer un trabajo, lo hacemos mejor. Cuando nos organizamos para los estudios, lo hacemos mejor. Cuando nos organizamos para los exámenes de la universidad, lo hacemos mejor. Es importante la organización. Así que la segunda lección es que los milagros de provisión ocurren cuando hay una organización. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles. Hacer recostar a la gente, y había mucha gente, mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. 5,000 varones se recostaron. Eso fue algo extraordinario. Sin contar mujeres, cuéntele otras 5,000, cuéntele 5,000 mujeres. Pongamos que tuvieran 5 niños, serían 25,000 más. Imagínense. Ahí había una multitud de personas y Dios hizo un milagro extraordinario. Pero ocurrió primero con cosas pequeñas, 5 panes y 2 peces. Segundo, con la organización. Eso nos ayuda bastante a organizarnos. El Señor nos enseña a organizarnos. La tercera lección es la siguiente. Los milagros de provisión ocurren cuando practicamos la acción de gracias. Es importante la acción de gracias. Observe algo, vamos a leerlo. Versículo 11 de Juan capítulo 6 dice lo siguiente. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Qué hizo Jesús? Dice, tomó aquellos panes y habiendo dado gracias. Yo pienso que la acción de gracias es importante en nuestra vida. Inclusive, por ejemplo, la palabra dice aquí en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y acción de gracias. El apóstol Pablo recomienda en Filipenses que hagamos nuestras oraciones, pero que vayan acompañadas de acción de gracias. Colosenses 4:2 también dice lo mismo. Perseverad en la oración y velad con ella con acción de gracias. La acción de gracias es una actitud de agradecimiento, de agradecimiento por las cosas que Dios hace o por las que Dios ha hecho o por las que es que debemos ser agradecidos con todo. Agradézcale a Dios por el aire que usted respira. Agradézcale a Dios por estar vivo. Yo le estoy dando gracias a Dios todos los días porque yo todavía estoy vivo y todavía no me he contagiado con el coronavirus. Así que yo debo ser agradecido con Dios. ¿Quién te dio el aire que tú respiras? Dios. ¿Quién produjo los peces y los animales del campo? Dios. Todo es de Dios. ¿Quién te dio la fuerza para trabajar? Pues Dios. Entonces nosotros debemos tener una actitud de agradecimiento, contentarnos. Vamos a leer Hebreos 13, 5 y 6 para que usted note algo que habla algo acerca de esa actitud de agradecimiento. Dice Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador.
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La acción de gracias yo lo veo como una actitud de contentamiento. Agradecerle a Dios por todo lo que tú tienes. Tienes casa, dale gracias a Dios porque hay muchos que no la tienen. Tienes automóvil, dale gracias a Dios porque muchos que no tienen automóvil aquí en Panamá. Tienes trabajo, a pesar de que la cosa está dura, hay muchos que tienen trabajo. Y tú tienes trabajo, dale gracias a Dios porque hay muchos que han quedado sin trabajo durante esta época en que la economía se ha venido abajo. Dale gracias a Dios que tienes un trabajo, vaya y haga todo lo que tenga que hacer, cumpla con todo lo que le dice el jefe, haga todo lo que sométase a la autoridad de su jefe y cumpla con su trabajo para que no lo voten. Hay que ser agradecido con Dios. Si tienes un trabajo, dale gracias a Dios. Tienes familia, dale gracias a Dios por tu familia. Hay muchos que no tienen ni familia, gente que son millonarios y tienen millones de dólares en el banco y no tienen a nadie, no tienen ningún familiar siquiera. La mujer se le fue, los hijos se le fueron, no tienen a nadie. ¿De qué les sirvió tener ese pocotón de millones y millones de dólares? Y no les sirvió para nada. Y así, nosotros tenemos que ser agradecidos, contentos con lo que tenemos ahora. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La actitud de acción de gracia es una actitud de contentamiento con lo que tú tienes. Dale gracias a Dios con lo que tú tienes. No importa si es poquito lo que tú tienes. Si tú te comes nada más un arroz con frijoles ahí todos los días con una carne, porque no hay algunos que están ya comiendo una sola comida porque no alcanza. Si te comes un arroz con frijoles y una carne a mediodía y no hay más comida, no hay ni desayuno ni cena. Así están pasando mucho. Dale gracias a Dios, pues, aunque sea tienes un arroz con frijoles y una carne. Hay que ser agradecido con el Señor. Eso es lo que es la acción de gracias, como un contentamiento. Jesucristo dice que el versículo 11, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, le dio gracias al Padre. Gracias Señor, gracias Padre, porque tú vas a hacer el milagro. Dice que habiendo dado gracias, versículo 11, repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Así mismo de los peces cuanto querían. De los peces cuanto querían. O sea que hubo un milagro. Son 5 panes y 2 peces. La cuarta lección es la siguiente. Les dije primero, el milagro comienza con pequeñas cosas. Segundo, con organización. Tercero, los milagros ocurren cuando le damos gracias, damos acción de gracias. Número 4, los milagros ocurren cuando practicamos el ahorro. Los panameños somos muy malbaratadores del dinero. Observe lo que dice el versículo 12. Cuando ya ocurrió el milagro y todos comieron pan y pescado y todos se llenaron. Observe lo que le dice Jesús a sus discípulos en el versículo 12. Cuando se hubieron saciado, o sea, cuando se llenaron la barriga de pan y pescado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Observe que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando el principio del ahorro. Los panameños no ahorramos, hermanos, no ahorramos nada. Si usted hace un arroz y la familia suya no se come todo este arroz, agarra ese arroz, métalo en una vasija plástica y métalo ahí en la refrigeradora. Después mete otra y ya le queda arroz ahí para... Mi esposa me da arroz recalentado todos los 3 días. Pero cuando yo me quejo de eso, yo lo que hago es que al segundo día
Me voy para un restaurante a comer ni que arroz calentado, ni que arroz calentado, recalentado de 3 días. Si usted hace poroto y le queda algo de poroto, póngalo en una vasija pequeña de plástico y métala en el congelador. Después otro día usted saca su poroto, lo que le quedó, y hace arroz con poroto de nuevo. Lo mismo ocurre con las lentejas, con las arvejas, con los frijoles, con la carne también. Y si le sobró carne, métala en el congelador. Los panameños nos ahorramos, hermano. Porque en el caso mío, por ejemplo, yo nunca pago a un plomero para que me haga un trabajo en mi casa. Todo lo que es lavamanos, fregadores, servicio y tina de lavar. Ya yo prácticamente casi me he graduado ya de plomero, porque todo lo resuelvo yo. Yo cambio las plumas. Ya hay que cambiar plumas de lavamanos, de fregador, de acá de la tina, o cambiar los servicios, cambiar todos los servicios. Yo no le pago, yo tengo todas las herramientas ya completas para trabajar plomería. Hasta tengo ganas de iniciar un negocio de plomero, porque yo mismo hago todo. Lo único que si no me meto con la electricidad, ahí sí, con eso sí no me meto yo. Cualquier problema de electricidad, mi esposa tiene que llamar a un electricista para que haga eso, porque yo con la electricidad no me meto. Pero con la plomería sí me atrevo a meterme. Y ahorro bastante porque no le pago a ningún plomero. Cambio la pluma de la lavamanos, cambio la pluma de los fregadores, arreglo todo el sistema abajo de plomería, de todas esas cosas. Los servicios también los arreglo, todo eso. Tengo herramientas suficientes. Tengo ganas hasta de poner una empresa de plomería ya pronto, así como voy, con tantas herramientas que tengo. Usted tiene que ahorrar, buscar formas de ahorrar. Hay mucha gente que gastan el dinero en cosas que ni siquiera necesitan. Van a los malls, van a los supermercados y compran un pocotón de cosas que ni siquiera necesitan. Y tienen los roperos llenos de ropa que ni siquiera la usan. Ahí tienen como dos y tres closets llenos de ropa ahí de la mujer y del hombre, y ni siquiera usan esas ropas. La gente hace muchos gastos innecesarios. Tienen un gallo, y si el gallo cumple años, celebran el cumpleaños al gallo. Tienen una gallina, y si la gallina está de cumpleaños, hay que hacer fiesta para celebrar que la gallina llegó un año. Lo mismo hacen con los perros, lo mismo hacen con los gatos. La hija o el hijo cumplió años, invitan a todos los vecinos y forman una borrachera ahí y celebran el cumpleaños, se emborrachan, toman cerveza, seco, recto, whisky, lo que sea. Yo antes era borracho, pero cuando yo tuve un encuentro con Jesucristo, nací de nuevo, comencé a asistir a una iglesia, comencé a leer la Biblia, comencé a orar, y la borrachera se me fue. Y tengo años de convertido. Tengo años, más de 30 años de convertido. Estoy llegando casi a los 40 y tantos de convertido y no he tocado nunca más el seco herrerano. Varela, hermanos, se mueren de hambre conmigo, porque yo no voy a gastar mi plata en Varela, hermano. La cervecería también se mueren de hambre conmigo, porque yo no le voy a... Ya yo no tomo, ya desde hace tiempo, años, sin tomar licor. Antes a mí me gustaba también las fiestas, los bailes típicos y eso. Dorindo Cárdenas, Teferino Nieto, Jim Carrizo, en la época mía eso eran los que estaban de moda. Teferino Nieto y todas esas cosas. Fito Espino, toda esa música típica que había antes. A mí me encantaban los bailes. Yo me iba para los bailes. Hasta las 3 de la mañana me quedaba bailando.
Pero cuando conocí a Jesucristo y nací de nuevo, se acabaron los bailes. Ahora bailo para el Señor nada más. Cuando quiero bailar en la iglesia, me tiro mi par de pasitos ahí, adorando al Señor. Bailo para Dios ahora, ya no soy ni borracho ni bailarín. Y eso es ahorro, todo eso es ahorro. Y una persona, por ejemplo, que tiene problemas con las drogas y Dios lo libera, ya esa persona, la plata que se gastaba en la droga, ahora se la gasta para la familia. Y eso es ahorro, todo eso es ahorro. Hay que aprender a ahorrar, ahorre. Jesucristo lo dijo claro ahí en el versículo, le dije, los milagros ocurren cuando se practica el ahorro. El versículo 12 dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. En otras palabras, Jesucristo le estaba enseñando a los apóstoles el principio del ahorro. ¿Por qué usted ve que los chinos vienen aquí en Panamá, vienen sin nada, limpios? Y a los 10 años, ya esos chinos son dueños de mini super, son dueños de autos, tienen familia, tienen todo. Son gente que ahorran, yo creo que ellos usan la misma ropa todos los días, yo no sé cómo hacen. Pero los chinos no hacen esas fiestas que hacen los panameños, que todo el tiempo quieren estar celebrando fiestas y cosas. Por eso es que ellos tienen plata. Entonces lo mismo hacen los hebreos. Los hebreos vienen aquí limpios y ponen un almacén y se llenan de dinero con el tiempo. A los 5 o 6 años ya están ricos. ¿Y los panameños qué? Comiendo cable porque estamos practicando un poco de cosas que no debemos practicar. Aprender a ahorrar, ahorre. Versículo 12. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hay que practicar el ahorro y hay muchas formas de ahorrar. Y la quinta y última lección es la siguiente. Los milagros de provisión ocurren cuando reconocemos a Jesús como Dios. Eso es algo interesante. Vamos a leerlo de el versículo 13 hasta el 15 en adelante. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron y habían comido. El versículo 14 y el versículo 15 son lo que yo quiero enfatizar en este momento. Dice que esa gente quedaron tan contenta porque Cristo los había alimentado con 5 panes y 2 peces y comieron y quedaron saciados. Dice el versículo 14 de Juan capítulo 6. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La quinta lección es esta: los milagros ocurren cuando reconocemos a Jesús como Dios. Toda esa multitud reconocieron a Jesús, imagínate, lo querían poner rey. Vamos a poner un rey, vamos a darle un golpe de estado al emperador romano y vamos a agarrar a este hombre y lo vamos a poner de rey, porque nos alimentó la barriga con 5 panes y 2 peces. Lo importante es que usted sepa que Jesucristo no es un maestro cualquiera. Él es Dios. La palabra Jesús, o el nombre Jesús, significa Salvador. Y la palabra Cristo, que viene del griego, la palabra Cristo viene del griego, significa
Mesías o ungido. El ungido, la persona más ungida que ha pisado esta tierra se llama Jesús. Cuando fue bautizado dice que vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. O sea, la persona más ungida que hizo más milagros en toda la historia de la humanidad se llama Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento utilizaban en el hebreo, una palabra que ellos le llamaban Mesías. Ellos esperaban un Mesías y todavía siguen esperando a un Mesías, los judíos o israelitas, porque ellos no aceptaron al verdadero Mesías que Dios se lo envió a Israel y ellos, en vez de aceptarlo, lo crucificaron. Pero en el Antiguo Testamento, en el hebreo, porque recuerde que el Antiguo fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En hebreo, la palabra Mesías también significa ungido, una persona bien ungida, llena del poder de Dios, del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento hay muchas promesas de que iba a venir un Mesías, un ungido. En muchas partes del Antiguo Testamento había profecía de que iba a venir un ungido, un Mesías, una persona que iba a venir con poder, con milagros y que iba a gobernar a la nación de Israel y a gobernar el mundo y a gobernar. No piense que Jesucristo es cualquier cosa. Él es Dios. Él es Dios. Inclusive Juan 10:30 dice Jesús: yo y el Padre uno somos. O sea que Dios es Padre, el Verbo o Jesús es Padre, es Dios, perdón, Jesús es Dios, el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres divinas personas, pero es un solo Dios. El Dios eterno, el Cristo, el Mesías, el Salvador. Vino a morir en la cruz del Calvario por tu pecado, por tu maldad. Sufrió, como dice Isaías 53, sufrió la cruz, derramó toda su sangre, le pusieron una corona de espinas, le golpearon la espalda, le rasgaron la espalda con los latigazos que le daban los soldados romanos, lo llevaron con esa cruz para allá, para un monte, y allá lo crucificaron con dos maleantes al lado de él, dos malhechores, dos ladrones. Y cuando estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ahí en la cruz él perdonó a todos los que lo crucificaron. Pero dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para eso vino el Señor, para salvar. Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que entres en mi corazón. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración ahora por aquellos que están pasando problemas económicos bien duros. Así como Cristo alimentó una multitud de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, Dios te puede proveer. Quiero orar por aquellos que han perdido el trabajo y aquellos que no han podido conseguir trabajo durante toda la pandemia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres un Dios que abre puertas de trabajo, abre puertas de trabajo. Te pedimos, Señor, que mejore la economía aquí en Panamá y en el mundo entero, porque la economía se ha venido abajo en casi todos los países del mundo por causa de la pandemia.
Pero yo te pido, Señora, que aquellos que están escuchando esta transmisión, que reciban un milagro, que vean pagadas todas sus deudas, que puedan conseguir un trabajo, aquellos que no lo tienen, y aquellos que fueron suspendidos del trabajo, que sean renovados nuevamente a sus trabajos y puedan trabajar para la gloria y honra del Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Quiero, por último, aprovechar para hacer algunos anuncios. Durante todos los jueves de 9 a 12 estamos haciendo ayuno. Los martes y los jueves de 9 a 12 hacemos ayuno en el Templo Cristo de la Roca de martes a jueves de 9 a 12. Los martes estamos haciendo una reunión presencial de 6:30 a 8:30 de la noche, porque la cuarentena empieza a las 9, así que nosotros hacemos un culto, tratamos de que sea corto, de 6:30 a 8:30 de la noche los martes. Lo mismo hacemos el jueves, culto de oración. De 6:30 a 8:30 tenemos culto presencial. Se puede llegar con su mascarilla, tranquilo, desinfectamos las manos, le tomamos la temperatura, le desinfectamos los zapatos, todo lo que entra se le toma la temperatura, guardamos todas las medidas de seguridad. Tenemos las bancas separadas a 2 metros de distancia unas de otras. Solamente tenemos capacidad para 100 personas porque no pueden entrar más de ahí porque ya violamos la cuarentena si metemos más. Pero todos los martes y jueves tenemos ese culto de 6:30 a 8:30, culto presencial. Y seguimos transmitiendo los domingos. El próximo domingo, aunque es domingo 14 de carnaval, vamos a tener la transmisión como hoy a las 10:30 a través de las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Usted pone ahí Templo Cristo de la Roca y usted recibe, aunque sea domingo de carnaval, vamos a transmitir la palabra, porque la iglesia no está cerrada. Los templos sí están cerrados, pero la iglesia no. La iglesia sigue adelante predicando la palabra del Señor. Y por último, quiero dejarle mi número de teléfono por si usted desea comunicarse conmigo. Mi número de teléfono es 6685-7100. 6685-7100. Puede llamarme con toda confianza, especialmente los fines de semana, porque como hay cuarentena, uno no puede ni salir. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Hola niños, ha llegado el momento de mencionarles los anuncios que tenemos preparados para el día de hoy. Presten atención. Te invitamos a todos los pequeños de la casa que participen de nuestro Zoom de verano. Domingo 7 de febrero a las 3 p.m. Tienes que tener todos los materiales para que puedas participar de las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Si no tienen los materiales, pueden apuntar este número y escribirle a la hermana Cristina para que ella les diga todos los materiales que van a necesitar para los 3 días de los Zoom. El número es 6526-2057. Repetimos, 6526-2057. Ella estará pendiente de su mensaje para que puedan participar todos los niños. Gracias. Chao.